Nuestra comunicación de hoy es para ayudar a las familias y a los individuos que tienen algún grado de déficit de atención. Ya alcanza niveles epidémicos, habida cuenta que 1 de cada 10 muchachos en edad escolar, desde la primaria hasta la secundaria, están con trastornos de atención y ya se vuelve un poco difícil, digamos, no reconocer que tenemos un problema serio en cuanto a los factores ambientales que hacen este problema. Que les recomiendo en particular porque precisamente estamos atraídos acá por una cuestión de déficit de atención, les recomiendo que presten atención a esto y solo a esto, o sea, que apaguen las otras voces mientras esto dura. ¿Okay? Con un poco de suerte vamos a poder describir en apretada síntesis los factores fundamentales que hacen a esta caída espantosa de la capacidad de prestar atención, de enfocarse, de percibir el tiempo y de estarse quieto, ¿no? Difícil para mí en particular estarme quieto. Yo siempre he tenido alguna clase de inquietud con esto, o sea que viene desde adentro, desde mi propia experiencia. Yo tuve, como creo que les puedo haber dicho en una comunicación anterior, una modalidad de hiperactividad y digamos, imaginación alocada llamada superfocus, ¿no? Superfocus o hyperfocus. Y ese hiperfoco fue lo que básicamente guió mi vida. O sea, mi interés en ciertas cosas me llevaba a profundizar en esas cosas a despecho de las otras. Después para los adultos hay unos trucos de la atención y la memoria, como hay la manera en que yo, después les voy a contar cuando tenga sentido, si hay una pregunta parecida, la manera en que yo salvé los años de la escuela. Esto no es un problema de IQ, no es un problema de inteligencia. El trastorno de déficit de atención no tiene nada que ver con el IQ ni con las inteligencias diversas que ya están descritas, sino con una circunstancia, una cierta pérdida de capacidad de justamente hacer esto, de enfocar en una sola cosa. Pero esto requiere, como vamos a ver, no es del todo, no es esotérico, es bastante directo, straightforward, lineal, ¿no? Lo vamos a ver. Muy, no quiero decir una cosa por otra, pero no es que es simple, ¿no? Pero es sencillo, ¿vale? Y es congruente. El conjunto de ideas que van a ver acá tienen podríamos llamarle una suerte de teoría, ¿no? Una teoría, si ustedes quieren, tiene una coherencia interna. ¿Okay? Así que vamos a por ello de una, y en la medida en que nos dejen los dioses de la internet, vamos a poder avanzar con esto. Porque a veces nos ha sucedido que cuando las cosas se ponen interesantes, se complican las conexiones, todavía no sabemos bien qué es eso. All right. So, en principio hemos llamado a nuestra presentación, en virtud de que son los temas centrales, justamente TDA, neurodisruptores y nutrientes, ¿no? No vamos a dedicarnos hoy a las particularidades en el sentido de los múltiples detalles y las subclasificaciones y buscándole el pelo al huevo, como dicen en Sudamérica, sino las más grandes declaraciones que podamos hacer al respecto, que provean en general la mayor ayuda o el mayor valor o beneficio a la audiencia, ¿no? Estamos, yo diría, en la frontera de encontrar cosas muy importantes, de que ya cuaje de alguna manera la comprensión de la comunidad científica y médica respecto de esto, después de décadas de medicar a mansalva con metilfenidato, con Adderall, con Ritalin, con un montón de sustancias, las anfetaminas todas, con estimulantes que están llenos de potenciales efectos colaterales muy negativos, incluso algunos seriamente adversos, serios, like end of game. Volviendo al tema de la masa crítica, yo pienso que ya estamos muy cerquita de encontrar una teoría, perdón, de demostrar una teoría congruente, con plena certeza, y además lo más interesante, que es que cuando las personas aquejadas, los niños aquejados de trastornos de déficit atencionales, bajo rendimiento escolar, inquietud, etcétera, cuando
sistemáticamente se ponen dentro de un programa que incluye las cosas que vamos a discutir hoy, inexorablemente tienen un buen resultado y todo el mundo empieza a mejorar, incluso la familia, porque esto es una carga para la familia muy importante. Esto que vamos a decir acá es rápidamente eficaz en el curso de unas pocas semanas o meses. Fíjense, en el curso de unas pocas semanas o meses, si ustedes integran, son padres o madres de niñitos con dificultades, de atencionales específicamente. Hoy no vamos a hablar de autismo, de trastornos del espectro autista, que son muy complejos, no es hoy el momento para eso. Específicamente vamos a hablar de la atención y la hiperactividad, ¿no? En vertical. Virtualmente el 85, 80 y pico largo, casi 90% de las personas aquejadas de trastorno de déficit de atención, cuando implementan estas grandes ideas, estas ideas rectoras, estas intervenciones generales, globales que vamos a describir acá, se produce un masivo retroceso de los síntomas y signos y realmente se aplaca la cuestión. Así que vamos a partir de ahí. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro es esencialmente grasa. 60% del cerebro, del peso seco, es grasa. Entonces, esto no es un cerebro humano, es un cerebro de oveja, pero me pareció muy buena la foto. Y aquí está cubierta todavía por una película, la espía madre, pero lo importante a llevarse de esta imagen es que tenemos que resolver la cuestión nutricional. Nuestro cerebro está clamando por grasas de calidad. ¿Okay? Recuerden, anoten eso. Nuestro cerebro requiere grasas de calidad. Que una persona esté obesa no significa que tenga grasas de calidad. Muy por el contrario, la obesidad, en particular la obesidad visceral y la esteatosis hepática, el hígado está lleno de grasa, de inoculaciones, procede de tener no buenas grasas, sino pésimos carbohidratos, es decir, carbohidratos refinados que terminan metabolizando, paradójicamente, como una grasa bastante proinflamatoria. Así que vamos a resolver el problema de las grasas para nuestro cerebro. La nutrición contemporánea está así plagada de defectos en ese respecto. Y las grandes 4 puntos, vamos a repetirlos al final otra vez, de manera sistemática, así que no se preocupen, son, primero, eliminar los neurodisruptores, vamos a ver ahora de qué se trata. 2, aportar micronutrientes, que en algunos casos no tan micro, porque la colina, por ejemplo, o las grasas mismas a las que me referí, tienen una función plástica. Tercero, ejercitar en la naturaleza. Esto es ridículamente efectivo y hemos visto una y otra vez montones de estudios al respecto, que es ejercitarse tan poco como 30 minutos, 3 veces por semana, 4 veces por semana, tiene el mismo efecto que el metilfenidato en los endpoints, o sea, en los parámetros que se miden en estudios randomizados y controlados. ¿Qué cosa más tremenda, ¿no? Esto se puede hacer mucho mejor que solamente 30 minutos, 4 veces por semana. Y finalmente, enfatizar las fortalezas. Esto es un truco que es muy sencillo, que es, en vez de hostigar a nuestro niño o niña para que sea bueno en las cosas que en el colegio le piden, es, ok, ¿en qué es muy bueno ella? ¿Qué es muy buena ella? ¿Qué es muy bueno él? Bueno, entonces, aquello en lo que es bueno nuestro niñito, la fortaleza que tiene, crear actividades en torno a eso para que se desarrollen aquello en que es súper proficient, ¿no? En vez de estar trabajando en lo que no funciona, enfatizar lo que sí funciona, lo que anda bien, y esto tiene un efecto muy probado y muy profundo, que es que la persona recupera la autoconfianza, empieza a ser más feliz, baja muchísimo el estrés y la ansiedad de performance, y permite socializar mucho mejor, y en definitiva, construye a la persona donde más lo necesita, ¿no? Ok, la primera de las cosas que vamos a ver acá, a salir del medio, un minutín, es que este primer punto que vimos me recuerda y me ha recordado siempre a mí a uno de los trabajos de Hércules. ¿Se acuerdan de las 12 tareas de Hércules? ¿No? Entonces, tremendas tareas, tremendamente demandantes, pero creo que el quinto trabajo, una cosa así, era limpiar unos establos enormes de Augías, ¿no? Del rey Augías, y eran establos que era, este era equivalente a un billionaire de hoy en día, que tenía miles y miles y miles de cabezas de ganado, caballos, ovejas, qué sé yo. Y estos animales tenían, por supuesto, una inmundicia muy grande atascada en los establos, y lo primero que hace Hércules, en vez de agarrar una pala y hercúleamente mover cantidades enormes de estiércol, desvía el curso de un río. O sea que Hércules no solo era fuerte, sino que era muy inteligente, era vivísimo, Heracles, y el agua entra a raudales, limpia lo grueso de los establos, y después, bueno, llama a asistente o a lo que fuere, a los que trabajaban ahí, y terminan el otro 20 o 10% de la tarea. ¿Right? Esto es la ley de Pareto siglos antes de que Vilfredo Pareto la enunciara.
Entonces, mis amigas y amigos, lo primero que hay que hacer para resolver los déficits de atención es sacar la inmundicia del medio, los neurodisruptores. Lo primero que hay que hacer, la gruesa tarea primera, sacar las porquerías. En la forma de sustancias artificiales que funcionan como neurodisruptores y sustancias naturales que no son amigables en este caso. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Como dijimos, 1 de cada 10 estudiantes primarios tiene árbol diagnóstico de TDA, y esto, quiero sacarlo del medio, puede que haya, implica que puede haber factores genéticos, pero esto es una cosa así como el 5% de la suma. ¿Right? Esto implica que hay factores nutrigenotrópicos, lo cual refuerza la idea de limpiar y nutrir. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esto de nutrigenotrópico? Esto es un concepto que nosotros reformulamos, concepto del mundo de la medicina integrativa, la medicina, de la bioquímica clínica en particular, aplicada en la técnica ortomolecular, medicina biológica, como decimos nosotros. De hecho, el concepto desarrollado en medicina biológica, en nuestro libro, esto es para profesionales, esto no tiene nada que ver con la conversación de hoy, pero de aquí viene, ¿no? Que tiene que ver con la corrección molecular del medio interno. Y estas patologías nutrigenotrópicas son, muy sencillamente, mamá, papá, primo, sobrino, patologías provenientes de una cierta configuración genética que yo tengo, que normalmente no se manifestaría, a menos que yo esté muy mal alimentado, sea subnutrido, ¿eh? Y expuesto a toxinas ambientales. Esto quiere decir nutrigenotrópico. O sea, son patologías que solo se expresan, no las vamos a describir acá, no tiene importancia, y se resuelven perfectamente, y quiero decir, únicamente, devolviendo la nutrición adecuada y limpiando. Recuerden entonces, el primer gran trabajo que hay que hacer como Hércules es limpiar internamente el organismo, sacar lo grueso, ¿no? El segundo punto, entonces, nutrir adecuadamente. Una de las muchísimas fuentes de porquería que tiene el cerebrito de nuestros niños es precisamente. Es la comida chatarra, comidas ultraprocesadas. Aquí como están incluyendo las bebidas de cola, los alimentos como las pizzas congeladas, incluso todo lo que es comida congelada. Bueno, esa comida natural está congelada, es natural. No, it's not. Está lleno de porquerías, de saborizantes, de acidulantes, de conservantes, de factores que afectan la textura, el color, la durabilidad, etcétera, etcétera. Y esto es tremendamente lesivo para el cerebro en formación. ¿Okay? Desde los lollipops, los caramelos, todo lo que se usa en la industria de las bollerías, todo esto es fatal. ¿Right? Fatal. Además, como vamos a ver, está también la gliadina, el caseinato. Hay un montón de sustancias acá involucradas en esto. No se vayan a pensar que si es para los que están en el espacio de la alimentación no glucogénica, ¿no? Paleo, keto, no sé qué, que no sea carbohidrato no significa que sea bueno. Que ahí tienen un montón de comidas ultraprocesadas de la peor manera, que ya se sabe tienen un efecto disruptivo sobre el cerebro en formación, sobre el cerebro, son hiperexcitatorias, etc. Sobre el cerebro del adulto incluso, pero en particular para los niños, ¿no? O sea que es más complejo que solamente no comer la comida chatarra reconocida como tal, clásica. Hay muchas otras porquerías, ¿no? Por ejemplo, el aditivo realzador de sabor, llamado glutamato monosódico, es un neurotransmisor excitatorio. ¿Right? El nombre que van a encontrar ustedes cuando lean es Ajinomoto en japonés, o en chino se dice Weichi, pero escuchen esto, que es importante entender. No es que esta sustancia sea entonces un eslabón en la cadena. No, no, no. Este es el glutamato, es el neurotransmisor excitatorio. Por lo cual es muy difícil quedarse quieto cuando estoy. Parte del problema que tengo es que tengo una especie de excitación sistémica y no puedo estar enfocado en un solo lugar, un solo fuente de atención, un solo centro, porque todo mi cuerpo me está diciendo salta, corre, brinca, desplázate, escucha. ¿Eh? Entonces es muy importante entender que la dieta de nuestros niñitos tiene que estar desprovista, limpia de todos estos factores excitatorios que cumplen un rol, desde realzadores del sabor hasta colorantes, neutralizantes de peroxidación lipídica, muchos factores allí. Pero como vamos a ver, son tremendamente disruptivos. Estos son los neurodisruptores, que es decir, todas estas sustancias tienen una estructura molecular tal que afectan o la formación de las estructuras nerviosas superiores o la función misma, con lo cual estamos en problemas. Una de estas muchísimas comidas chatarras, para algunos les parece que no es así porque lo hago natural. El maíz es natural,
el aceite de girasol es natural y lo estoy haciendo en casa de manera tranquila. Entonces, comer popcorn, como se dice, pochoclos, maripositas de maíz, no sé cómo decían ustedes, rositas de maíz, le decían en Cuba, básicamente es natural. No, it's not. De hecho, es una de las peores comidas, en particular cuando está glazed, se dice, con azúcar por arriba. Yo he visto y he filmado hace muchos años, no sé, 15 o 17 años, en la época que llevábamos cámaras de video todavía en las manos, cómo son las máquinas de hacer popcorn en los cines, que usan el mismo aceite de máquina, que parece aceite de avión, que es incorruptible de alguna manera, y le ponen azúcar y maíz, y lo que sale de ahí es una atrocidad alimentaria. Tomen nota de esto, mamás y papás, paren de premiar a vuestros hijos con chocolates, dulces, golosinas, casi tiene que ser un castigo eso. ¿Me están escuchando? Entonces, cada vez que estamos premiando a nuestros hijos, te sacaste buenos grados, tómate un pedazo de torta o caramelo. Qué bien que salimos, pasamos un mal rato en el médico, vamos a comer un helado. Todo el tiempo estamos señalizando, indicando, sería correctamente en español, estamos indicando todo el tiempo que los dulces son una cosa apetecible, son lo más rico que hay, son un premio. Con lo cual, no es de extrañar que constantemente ya los adolescentes o los adultos se premien a sí mismos con lo que toda la vida interpretaron que era fantásticamente delicioso. ¿Okay? Entonces, es una de las peores cosas que podemos hacer. Acá no me voy a meter en detalles, yo conozco los detalles a fondo ahí. Ustedes no se imaginan la cantidad de, digamos, escalones intermedios y subdirectorios que tiene todo esto. Es terrible, desde las acrilamidas, un montón de cuestiones que hoy no voy a tocar para no perder el foco precisamente. Saquen la comida chatarra. El otro punto es, ya no tiene que ver con la calidad misma pobre de las comidas, el hecho mismo de que dar un golpe de azúcar y poner la glucemia de ese niño en 250 transitoriamente porque le das 1,5 litros de Coca-Cola, no importa que corra y que minimice el efecto metabólico de esto porque juega en un cumpleaños 1 hora y media. Estamos produciendo un shock hiperglucémico. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué efecto puede tener esto en el cerebro? Un efecto absolutamente excitatorio, desregulatorio, que incluso puede producir, si no directamente convulsiones, un estado parecido, preconvulsivo, que a veces lo hacen como si fuera un juego, pero es un estado preconvulsivo, hiperexcitatorio. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros, los guardianes, porque les permitimos, incluso a veces es parte de la merienda escolar, les permitimos un montón de alimentos o los embutimos con estos alimentos que producen un pico hiperglucémico, lo cual es, bueno, de hecho en inglés se llama sugar rush. Sugar rush es como el atacazo glucídico, ¿no? El atacazo glucídico. Bueno, estamos claros, ¿no? Eso no hay que hacer. De este lado, volviendo, otro de los severos problemas, incluso si ustedes quieren o han migrado ya a una dieta, digamos, basada en comida de verdad, comida, el problema que tiene son los pesticidas y todo esto, que son de varias clases. Entonces, aún una dieta construida racionalmente con el intento de que no haya porquerías, de que no haya procesados, que es una dieta básicamente como la que teníamos en 1925, de pronto lo que tiene es que las prácticas agropecuarias llenan de veneno las sustancias, incluso las sustancias consideradas sanas, de gran utilidad, cargadas de vitaminas y minerales. Yo estoy escuchando con alarma que hay un revival de las cuestiones de las prácticas, por ejemplo, de la sumoterapia, que sé yo, hacía Gerson y todo esto, yo lo conozco, lo hemos estudiado hace más de 20 y pico de años, incluso hicimos un pequeño estudio clínico de ello, no vimos la utilidad de publicarlo, porque no era nada diferente de lo que ya estaba publicado. Y lo que hemos visto es que además, bueno, todas estas no tanto las que crecen debajo de la tierra, pero las que crecen encima están así cundidas de pesticidas, pero cundidas. Una práctica interesante puede ser también, si no tienes cómo conseguir comida certificadamente orgánica, es, bueno, agarrar todas estas sustancias y antes de tocarlas, ni pelarlas, ni partirlas, meterlas en baños de disuelto un par de cucharadas del carbonato de sodio y que estén ahí en remojo unos 15, 20 minutos. Esto disuelve una gran parte de los pesticidas que son liposolubles, pegados ahí, las ceras y otras cosas, y eventualmente entonces lo que puede hacerse es se saca esa agua con carbonato y se vuelve a poner esta vez ya con lo contrario, con un baño más bien ácido,
con abundante vinagre. Esto va a ser presupuesto en vinagre y bicarbonato. Bicarbonato es barato, el vinagre no tanto. Vinagre cualquiera, es un vinagre especial, vinagre común, ácido acético, creo que al 2 o 3%. Una vez que ya han sacado todo el agua. Un baño alcalino primero, fuerte, intenso, con un par de cucharadas soperas de carbonato bien disuelto en el agua, 15 o 20 minutos. Escurro toda esa agua y pongo el ácido directamente sobre las verduras. Se puede hacer con un aspersor. Produce ahí una reacción que van a poder ver en algunos casos, y ambas cosas matan bichos y otras cosas, pero disuelven 80-90% de los pesticidas, que ya es diferente. Yo sugiero además que después saquen la cáscara, porque parte de estas sustancias ingresa a la membrana, a la piel de las frutas, verduras, etcétera, y queda ahí, es inlavable, no se puede sacar de ahí. Así que esta es una manera de aliviar, bajar un poco la carga tóxica de la produce, como se llama, de los productos del agro, ¿no? Bueno, 3 grandes categorías tienen que recordar esto. Hay agentes de maduración, esto es básicamente carburo de calcio usualmente. Esto no sería un problema. El carburo de calcio trata de imitar una sustancia que normalmente está parte de la maduración. Esto se llama etileno, la molécula de etileno. Un logo de una compañía que yo tuve muchísimos años era el etileno, precisamente, la molécula de etileno. Casi 13 años tuve. Pero el problema del carburo de calcio es que el modo en que se hace esto, que se precipita la maduración de las frutas y verduras, es básicamente arrastra, está hecho industrialmente y tiene muchísimo plomo y arsénico, o sea que es complicado. Segundo punto es el uso de agentes cobertores. Básicamente es parafina y DPA, difenilamina, que se sabe además que tienen problemas muy serios, son neurodisruptores y además probablemente otros problemas más serios. Ahora hay, por ejemplo, una etiqueta nueva que se llama Appeal, ¿no? Como si fuera, bueno, con doble E, Appeal, ¿no? A-P-E-E-L. Se supone que esto es una gran cosa y es, fíjense qué atrocidad, qué travesty, ¿no? Es los productos orgánicos que llegan al mercado, los propios tenderos los cubren con una sustancia, les dan un baño en una sustancia que como los sella de alguna manera para evitar que se deterioren mientras ellos los tienen, que prolongan la vida útil del producto que han comprado al campesino o al productor, ahora ya en la tienda, y le ponen un sellito que se llama Appeal, que aparentemente es una cosa buenísima orgánica. Esto es una porquería, es un baño de parafina y difenilamina, que no es nada bueno para nosotros y hace bastante mal al cerebro de nuestros niños, ¿no? Finalmente, los pesticidas ya ordinarios, normales, ustedes tienen que entender que no solo son los que se ponen, ustedes ven que se riegan así, hay algunos que son sistémicos, no de superficie o de contacto, ¿no? Los sistémicos se ponen cerca de las raíces, abajo en el tronco, son absorbidos y la planta en sí misma de alguna manera se hace acre o desagradable para los predadores, los insectos, los bichitos. Entonces, y es una manera, terminas comiéndote eso tú, ¿no? Así que es un rollo. De hecho, en alguna parte de la producción de las cosas industrializadas que vemos, que son frutas en almíbar, que sé yo, son frutas imposibles o sea, serían muy acres y muy amargas o muy pungentes para el consumo directo, y lo que se hacen es, básicamente se produce en gran cantidad, masiva, y eso se le mete toneladas de azúcar y otros saborizantes, jarabe de maíz de fructosa, etcétera, se los cuece ligeramente y se mitiga ese amargor con otras sustancias, y entonces nos dan frutas que uno interpreta, frutas en almíbar, frutas en conserva, que uno interpreta que son cosas intrínsecamente saludables, y lo que estás comiendo es nitrón, ¿no? Candela. Entonces, estos pesticidas, los de contacto, ya los conocemos, 2,4-dinitrofenol, glifosato, que está en todas partes, atracina, que es un gran disruptor endocrino, etcétera, etcétera. Esto hay que evitarlo. ¿Cómo no va a ser impactante en el cerebro de nuestros niñitos semejante ducha de cuestiones químicas? ¿Right? Entonces, es que es imposible que no haya un problema. Salirme de acá. Bien. Mi nota dice, ciertos alimentos comunes, por otra parte, aún sin agregados tóxicos, es decir, de la manera más orgánica y mejor posible, sucede que pueden exacerbar la desatención y o la inquietud. Vuelvo otra vez, ciertos alimentos comunes, en el mejor de los casos, nada natural, alimentos naturales comunes, podrían exacerbar la desatención y la inquietud, incluyendo, por ejemplo, cafeína, café orgánico, gliadina, o sea, el mejor trigo o barley, ¿cómo se dice barley? Cebada, natural, orgánico.
etc. La mejor leche de vaca lechera, tolón, orgánico nuevamente, pasture raised, estas sustancias pueden ser intrínsecamente disruptivas para ciertas personas, una subpoblación humana que no tolera ni la cafeína, ni la gliadina, el gluten, ni la caseína, que viene en ese concentrado. Por cierto, muchos de nosotros creemos que es bueno darle, por ejemplo, whey protein, proteína de suero, a los niñitos porque le da un shock proteico, que bueno, se hace con caseinato, es amargo como la hiel, yo lo he probado. Cuando hemos estado buscando casi 20 años atrás alimentos para los pacientes oncológicos que se emacían por la caquexia, y el caseinato es tan amargo que es incomible, entonces hay que ponerle un montón de edulcorantes, cosa que no sé si ustedes sabían, pero ya se las estoy contando. En la proteína de suero, todas estas cosas, tiene mucho más de lo que el ojo muestra, así que es bastante, digamos, cuestionable si vuestro niñito tiene ya estas sensibilidades, ¿no? Por otra parte, la enteropatía por sensibilidad al gluten, comúnmente conocida como celiaquía, puede ser subclínica, es decir, no tenemos grandes síntomas intestinales, nuestro niñito no tiene ni diarrea, ni bloating, inflamación, nada de eso. Inflación es medio imposible de parar. Sin embargo, el nivel de disrupción que tiene ahora entérico, neuroentérico, termina expresándose en el sistema nervioso central como inquietud, desconcentración, hostilidad, etcétera, etcétera. Así que tienen que velar también. La mejor de las dietas orgánicas, natural, de pastura, etcétera, podría en el caso de vuestros hijos ser disruptivo por las razones que he explicado. Otro problema, otro neurodisruptor importante, yo creo que sospechado, reconocido por todos, es precisamente este smog electrónico, los EMF, ¿no? La radiación electromagnética. Es impresionante la diferencia que puede hacer, y si uno está medianamente atento, esto se complica en las ciudades, porque aun cuando tú apagues, por ejemplo, me he cuidado siempre de tener una llave única, un interruptor único en el que están conectados los aparatos más importantes del lugar donde habito en cada momento. Nosotros nos movemos continuamente con nuestro estilo de trabajo, nuestro estilo de vida, y es una diferencia muy grande cuando apagas todo, los ruidos electrónicos, la tensión electromagnética, ¿no? De pronto y puedes empezar a dormir. Nuestros hijos sufren mucho de esto, los niñitos en particular. Además, traten de retrasar todo lo posible el inicio del uso de estas cosas, porque se ha medido, hay un paper muy elegante publicado, yo lo mostré antes, en función del grosor de la tabla ósea del cráneo, la radiación electromagnética entra hasta acá o hasta acá, cuando nuestros hijos usan estos aparatos electrónicos, ¿no? Que están para quedarse. Ustedes ni se les ocurra pensar que hay un futuro sin gadgets electrónicos cada vez más inteligentes, etc. Pero el problema es que hay que limitar, acotar el inicio del uso de estas herramientas por parte de los niños y después acortarlos en el tiempo. Ciertas leyes que hay que poner. Uno no empieza a usar esto hasta tal hora. A partir de tal hora se termina de usar. ¿Right? Uno no hace tal cosa y el teléfono, solo tal cosa o solo el teléfono. Por ejemplo, los llamados se toman con el teléfono separado. Cuando yo estoy marcando el teléfono, no llamo con el teléfono pegado al tronco de la oreja, como decimos en Cuba, sino que lo hago lejos de mí. Como ustedes creo que saben, una vez lo hablamos en el webinar sobre carga tóxica ambiental, lo pueden buscar, se llama Carga Tóxica Ambiental, está gratuito en mi canal, I think. Después confirme el equipo si lo llegamos a poner en YouTube o está en By Me o no sé. Y en el momento en que la llamada está saliendo, hay que tener los teléfonos alejados de la cabeza y de los órganos nobles. Los teléfonos son muy poderosos, cada vez más poderosos, todos estos aparatos deben estar lejos de la cabeza, en particular de los niños, ¿estamos claros? Y se puede hacer un silencio de esto. No hay ninguna necesidad de tener. El día se divide en 3 secciones, ¿no? Son 8 horas durmiendo, los niños tendrían que dormir 8 o 10 o más, en función de la edad, y otros 2 tercios, 3 por 8, 24. ¿Por qué cuando estoy absolutamente dormido, tengo prendidos todos los aparatos? Se podría incluso concertar esto, armar, si vive en un edificio, en el consejo de vecinos, hablas con la gente, dejas mails, dejas notas en la puerta, etcétera, etcétera. Y para concertar todos que a cierta hora apagamos los Wi-Fi para poder dormir serenamente y no producir más problemas a nuestros hijos y en nuestro propio cerebro, ¿no? Así que esa es una manera de hacerlo. Y si vives en una casa, apaga lo tuyo y se acabó. A tal hora se termina el Wi-Fi. Porque el Wi-Fi le está diciendo al cerebro que sigue siendo de día. Es una de las cosas. Después hay
Hay infinidad de cosas importantes para decir acá. Tengo amigos cercanos que son expertos en esto. No es mi cometido hoy. Vamos a quedarnos en las grandes ideas generales. Después quizás las preguntas lleven a esto. Así que recuerden que, como dijimos en carga tóxica ambiental, la proximidad es importante. Digamos, el efecto de la radiación electromagnética, el impacto de la frecuencia electromagnética sobre un órgano, en particular el cerebro, disminuye en función del cuadrado de la distancia. Es decir, mientras más lejos está de mí, menos efecto tiene, pero no linealmente, sino el cuadrado de la distancia. Quiere decir que cambia mucho cuando tú, en vez de tener el teléfono pegado al tronco de la oreja, una llamada de media hora la haces digamos, con audífonos que están lejos de esto de ti, no justamente con el Bluetooth, que es terrible, o directamente si no quieres, si puedes no molestar a nadie, tomas la llamada con distancia, con el speaker, ¿no? Speakerphone. Lo pones en el speaker y se oye. No sé cómo se dice en español speakerphone, pero en particular cuando estás emitiendo la llamada. Emites la llamada mirando de lejos la pantalla. ¿Vale? La tienes ahí, mirando de lejos la pantalla, y cuando te atienden, ahí más o menos empiezas el asunto. Por supuesto, hay elementos relacionados con la intimidad de los que estamos hablando, etcétera, etcétera, pero los niños no tienen este problema. No tienen que tener el teléfono pegado al cráneo. Estamos clarísimos. All right. Bien, esto es parte seriamente de los neurodisruptores. Otra cosa muy importante, ya probado más allá de toda duda, probado quiere decir con estudios randomizados y controlados, es que el ejercicio al aire libre, ejercitarse en la naturaleza de toda forma y color, tiene un impacto semejante al de ciertas medicaciones. ¿Right? En particular, este estudio que me estoy refiriendo es un estudio que comparó, como les dije, los efectos del ejercicio libre, sin no ejercicio de pesa, nada de eso, es jugar y divertirse, jugar al aire libre, ¿no? O sea, los ejercicios de los niños son todos móviles. Esto tiene el mismo efecto que el metilfenidato en el foco y en la hiperactividad. Con lo cual, es decir, estamos en una, digamos, es inconcebible que no haya, que el trabajo físico al aire libre, no el trabajo físico, el juego físico al aire libre, las actividades al aire libre, recreativas o exploratorias, no sean parte sistemática de del tratamiento del TDA. ¿No? Tampoco como media hora, 3 veces por semana, produce estos resultados. Imagínense si son 3 eventos de 45 minutos cada día, 7 veces por semana. O sea, básicamente están en otro lado. Ingénienselas de modo tal que lo primero que hacen el día, vuestro peque, es salir y remover las cosas, que estén en la naturaleza, en el jardín, en el patio, aunque sea 20 minutos antes de ir a la escuela. Hay varias cosas que hay que hacer. ¿Qué pasa con eso? Por supuesto que toda la familia tiene que concertar para producir esto, ¿no? Todos tienen que ponerse de acuerdo. Pero esto es muchísimo mejor que pasar años de terapia y con baja autoestima, peligro de otras cosas que no quiero ni mencionar, incontables visitas a los neurólogos, problemas, contables visitas a la dirección de la escuela, y después una vida muy por debajo de realización, muy por debajo de lo que el potencial de nuestros hijitos tiene. Entonces, solamente si tengo un turno de mañana, solamente despertarse 1 hora antes, que eso se puede hacer perfectamente, y salir a hacer tareas afuera en el jardín, en el patio, qué sé yo, o directamente pedir que nuestro hijo esté en el turno de tarde, ya varía dramáticamente el estado atencional y la serenidad en el momento escolar, pero dramáticamente. Así que salir a trabajar en la naturaleza, en el patio, en el jardín, en el parque, en la plaza, lo que fuere, o el dojo, también se puede hacer, sugiero, jiu-jitsu, lucha o lo que fuere, cambia dramáticamente la circunstancia atencional y la serenidad en el momento escolar. Bien, en términos ahora recuerden, por las grandes ideas que vimos, ahora vamos a resumir otra vez, en términos de lo que hay que suplementar es, para mí, inconcebible la poca importancia que le dan, en el fondo, porque no lo conocen, a las vitaminas y a las grasas en los neurólogos contemporáneos. Entonces, tienen que darle complejo B, en particular B50, esta formulación que es tan potente, las formas adecuadas de complejo B. Para todos los que están acá, anoten y no conocen esto, anoten por favor un título que les voy a dar si no perdemos tiempo ahora, se llama mega como megáfono, megavitaminas. Entonces es un webinar nuestro, gratuito, libre, está en YouTube, anoten, lo buscan así, se ponen en YouTube y ponen megavitaminas, en este orden, megavitaminas, Ernesto Prieto Gratacos. Y les dirige les sugiero que vean no menos de 3 veces ese webinar, que además les enseña cómo elegir
complejo vitamínico adecuado, la forma molecular correcta. No es lo mismo tomar cianocobalamina que metilcobalamina. Right? Estamos claros con eso. No es lo mismo tomar ácido fólico que folato o metilfolato, pero es muy diferente. Un problema que se sospecha, nosotros ya tenemos varios casos así, vistos, comprobados, es que gran parte de lo que pasa con los niñitos que tienen TDA y todo esto es que tienen polimorfismo, son portadores de variantes de ciertos genes que les impiden procesar correctamente la vitamina B9, ¿no? Con lo cual tienen problemas de metilación, problemas de, básicamente de función cerebral, porque es imposible sin esas vitaminas poder construir una función nerviosa superior adecuada. Bueno, así que complejo B tiene que tomar, si es demasiado lo pueden bajar y es B25, lo dan en 2 tomas, pero esto hay que hacer. Complejo B tiene que darse a los niños. Bueno, en particular, no en particular, agregado a esto, voy a ir al final, 2 vitaminas del complejo B, que no son del grupo de las metilaciones y todo esto, es la colina y el pantotenato, son la materia prima de la acetilcolina, que es el neurotransmisor. Recuerdan, dopamina, acetilcolina, son estos 2 neurotransmisores fundamentales. Sin la acetilcolina no hay aprovechamiento, rendimiento escolar, de hecho, memoria de corto plazo, memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Es decir, es inconcebible que puedan funcionar de esta manera. Después hay otros agregados también interesantes que ya desarrollaremos en el futuro, pero hoy la idea central es tiene que haber amplias cantidades del complejo B y de colina hay que dar gramos, varios gramos de colina. O sea, usar la colina, que es una vitamina del complejo B, como si fuera comida. De hecho, como veremos un minuto más, hay alimentos riquísimos en colina. Yo, y sin querer queriendo, ya me comí 3-4 gramos de colina en el desayuno, por ejemplo, ¿right? Bueno, EPA-DHA, vamos a ver de inmediato que hay una operación doble a hacer, pero en principio, los primeros 18 meses de este programa general, estén seguros de darle a sus chiquitos EPA y DHA, icosapentanoico y docosahexanoico. No importa, ustedes no tienen que aprenderse esto. EPA y DHA. Son omega 3 que hace mucha falta para realmente bajar la inflamación del cerebro y construir ese cerebro. Recuerden que el 60% del peso neto, peso seco de nuestro cerebro, el cerebro humano, es grasa. No solo humano, el cerebro de los animales superiores, ¿no? Los mamíferos ciertamente. Y los primates sin duda. Y esto tenía que dar un par de gramos, 2.000, 3.000 miligramos, 4.000 miligramos por día. Ahora esto puede ser oneroso, pero hay que variar lo más pronto posible, que haya un boost, y después en los 18 meses podemos regular una vez que otras cuestiones hayan sido llevadas a cabo. Me adelanto, por ejemplo, acá, una vez que ustedes hayan expulsado de la dieta todos los ácidos grasos poliinsaturados de baja calidad, justamente los aceites de maíz, soya, girasol, canola, todas estas porquerías que son lo que está matando. Una de las cosas que más daña a la sociedad occidental es esto, ¿no? Bueno, volviendo al tema entonces, de los minerales son críticos, el zinc y el selenio son críticos. Vamos a ver, hay varias fuentes de esto. Yo sugiero que se los den directamente el zinc como un suplemento, el selenio en la forma de unas nueces que vamos a mostrar ahora, y el magnesio directamente como un suplemento a la noche. La mejor manera que puedan encontrar de magnesio para esto, no importa la que puedan encontrar, la que sea, y hay formas diversas, de formas. De alguna manera el magnesio se considera que es como un calmotrópico, ¿no? Y esto es muy útil a la noche porque te ayuda a entrar en el sueño. Una manera interesante de señalizarle a tu hijo que terminó el fragor de la vida diaria es que se dé un baño tibio con sales de Epsom. Ok, terminamos, nos damos una ducha, después nos pasamos unos minutos y hacemos una suerte de meditación, es un baño de inmersión, te quedas tranquilo ahí pensando en la musaraña, no hay problema, que haga lo que quiera. Y las sales de Epsom, el sulfato de magnesio, son una manera de adquirir un poco más de magnesio transdérmicamente, curiosamente esto es un hecho. Las sales de Epsom calman mucho, son conocidas, ¿no? Los mecanismos no se entienden muy bien, pero el hecho es concreto. No sé si ustedes han visto algunos trabajos que hemos hecho nosotros con la cámara de flotación hace unos años, que es una solución hipertónica de sulfato de magnesio en la que tú flotas. En fin, no es para hoy eso, pero sabemos un poco de esto. Magnesio es crítico para calmar al cerebro enloquecido por todo el input del día. ¿Right? Perdón, vamos a resumir entonces. EPA-DHA, esto es crítico porque hace falta reparar, introducir las grasas correctas en el cerebro de nuestro niño o adolescente.
complejo B porque es absolutamente indispensable para armar toda la herramienta enzimática y corregir el proceso que se llama metilación. Si no saben nada de esto, es un problema importante. La homocisteína, que es un metabolito, digamos, un subproducto del metabolismo de las proteínas en el cuerpo, es enloquecedora de alguna manera, también, además que daña los vasos sanguíneos. Pero además la colina y la B5, parte del complejo B, son materia prima para la acetilcolina, un neurotransmisor de importancia crucial en los procesos de atención y memoria. Right? Bueno, ya saben que tienen que sacar, vuestra dieta tiene que estar absolutamente desprovista de ácido, de aceites de semillas, girasol, maíz, soya, canola, todo este rollo. Right? Bueno, entonces, ¿qué demonios hacen? El aceite de oliva, de primera pensada en frío, si es que es verdad, aceite de oliva, que se hizo hace poco digamos, una investigación medio que secreta, casi el 70% de los aceites comercializados como oliva eran falsos, el grueso de eso era aceite de la peor calidad. Pero bueno, si eso está resuelto, de todas maneras, ¿con qué cocinamos? Con lo mismo que cocinaban nuestras tatarabuelas. Grasa de chancho, grasa de vaca, grasa de cordero, sí, puede ser grasa de coco también, que no sea refinada. Si es aceite de coco, tiene que saber a coco, porque si no, ¿cómo le sacaron el aceite? Ultraprocesado otra vez. ¿Ok? Bueno, está muy bien. La grasa que tienen las cosas. Les decía, los huevos son una forma fundamental de hacer esto. En particular, procúrense que sean huevos de pastura, huevos de gallinitas que corren por ahí. Se sabe que hay también mucha estafa con esto, porque la regulación de la FDA, digamos, califica como huevo de granja si las granjas están unos 10-15 minutos por día fuera del galpón, fuera de la nave de crianza avícola. Si eso es así, ya dan los números. Y hay cámaras ocultas hechas de productores ufanándose, riéndose de nosotros en la cara del consumidor, de que venden huevos como si fueran orgánicos, pero en el fondo son huevos de gallinas que viven la mayor parte del tiempo encerradas en un galpón, pero ese no es el problema, que le dan granos. Y los granos tienen, y las semillas que le dan, el pienso que le dan, no es lo que, digamos, las gallinas no son vegetarianas. No sé si ustedes sabían, las gallinas son omnívoras, oportunistas. Y cuando las dejas, comen todo, comen carne, gusanos, bichos, insectos, pedazos de qué sé yo, de todo, vísceras, lo que le pongas, comen. Right? Entonces tenemos unos amigos que tienen una granja enorme, de muchas hectáreas, y tienen, si no tienen 9.000 gallinas, no tienen ninguna, y le dan lo que parte de la faena de los animalitos más grandes, lo que sobra, las menudencias, que se los tiran 2 veces por semana en grandes bolsas, y las gallinas se dan unos banquetes tremendos. Es decir, yo necesito un huevo genuinamente de pastura, de granja genuino, para que la calidad de esas grasas sea predominantemente omega 3 y no omega 6. No gano nada con comer huevos que están criados en complejo avícola, porque lo que les dan es un alimento de baja calidad en el perfil, en el tenor graso. ¿Right? En los huevos, la yema de huevo tiene un montón de colina, y con eso estamos construyendo un cerebro mucho mejor, y la acetilcolina, garantizando la acetilcolina. Como les decía, la fuente de selenio mejor que yo encuentro, y que de paso resuelve otros aspectos nutricionales en las grasas, en las proteínas y los carbohidratos complejos, son las nueces de Brasil, que tienen una cantidad de selenio reconocida muy importante. Basta con un puñado por día, puño del niño, no del padre. Si el padre es camionero en particular, una garra enorme, ya es una cantidad muy grande de selenio. ¿Right? Demasiado grande. Hay un límite para eso, ¿no? Entonces, con esto tenemos selenio, ya dijimos, el zinc es mejor darlo un suplemento, y el magnesio directamente suplemental a la hora de una hora antes de dormir. Y esto calma todo. ¿Okay? Es crítico lo que estamos diciendo. Solamente la introducción del magnesio ya tiene un efecto comparable al de algunas otras sustancias, básicamente fármacos, drogas farmacológicas, psiquiátricas, diseñadas para amarrar al mono. ¿Right? Entonces, amarrar al mono no resuelve el problema. El mono se vuelve más loco todavía y tiene problemas a largo plazo con la medicación. Es importante entender que si bien las fuentes de grasas clásicas, de grasas como omega 3 y qué sé yo, incluyen los pescados de aguas frías y todo esto, en el momento actual, el problema que tenemos es el mercurio. Esto que le puse acá es el símbolo del mercurio, que es tremendamente disruptivo para la función nerviosa, y que estamos viendo una y otra vez. Ahí ya por lo menos la mitad de los niños con TDA tiene grandes cantidades
mercurio y esto es acumulativo, el plomo también es un problema, hay que ver que no haya, bueno, exposición a pintura o a gasolina, por suerte ya no tiene plomo, pero lo era así. Todavía hay fuentes de plomo, las cañerías y otras cosas. Los soldaditos de plomo. No se les ocurra, buscando la cuestión, la resolución del problema de la disbiosis, típica después de hacerte un curso de antibióticos, no se les ocurra usar estas leches cultivadas comerciales que están llenas de azúcar y de pintura y de un montón de cosas que son disruptivas para el cerebro. Y no vale la pena porque tienes unos pocos millones de colonias, de unidades formadoras de colonias, ¿no? Bacterianas, que están contabilizadas al momento de salir el producto de la fábrica, pero sabe Dios lo que te llega a ti. Y el trade-off, o sea, para obtener unos pocos millones de estas bacterias amigas, estás metiéndote 15, 20 gramos de azúcar y un montón de pintura y otros asuntos, no tiene valor. Es más, directamente es lesivo, el balance riesgo-recompensa es negativo. Entonces, resumiendo, pasamos al Q&A en un minuto más. Resumiendo, consiste este protoprograma. Esto se puede llevar muchísimo más profundo, pero ya requiere hilar fino con cada caso. Yo no me dedico a ver pacientes, ni mucho menos. Es eliminar los neurodisruptores, que los describimos, aportar micronutrientes, ejercitar en la naturaleza y enfatizar las fortalezas, que quiere decir básicamente sentarse a conversar. ¿En qué es bueno Miguelito? ¿En qué es bueno Susanita? Tal, tal y tal. Ok, vamos a meterle candela a esto y no apretarlos por el otro lado, por lo menos los primeros 18 meses de este programa sistemático, porque lo que hace es incrementar la frustración y bajar la autoestima. Entonces, todo esto hay que comedirlo, ¿no? Yo dije, cuando anunciamos esto, íbamos a dedicar las tres cuartas partes iniciales de esta conversación a los niños, y la cuarta parte inicial para cuando, al final de esta conversación, va a ser para los adultos con problemas de atención. Así que eso lo vamos a ver en su momento. Ahora los niños van primero. Para los adultos es muy sencillo, lo que les recomiendo directamente es nuestro programa Cognitiva, que es, además, los problemas de atención se resuelven de costado. El problema es cómo no tener demencia. El programa Cognitiva es formidable en ese aspecto. Realmente estamos muy orgullosos de lo que salió de acá y lo que estamos construyendo con esto. Creo que empieza en un par de semanas más. El programa es un programa privado. Ya les paso un minuto, permítanme un minuto pasarles en el chat a los adultos, es esto, el enlace al programa Cognitiva. Miren, ábranlo ahora, por favor, así no perdemos el hilo de lo que estamos hablando, pero entren y vean las condiciones después, escriban al equipo. En función de dónde están, se puede acceder, hay modos de financiarlo de un modo u otro, sin pagar impuestos de más, sin incurrir en tasas ridículas que cada país se quiere ingeniárselas para hacer de las suyas. Así que comuníquese con el equipo para ver el programa Cognitiva. Bueno, vamos a ver las preguntillas, el Q&A. Lina pregunta ¿qué clase de parafina ponen? No te preocupes, Lina. Es como la que uno conoce de las velas. Sí, es esa. Es parafina, es un hidrocarburo. No importa bien qué es parafina. Lo que importa es que la parafina no es comestible. Dice Ralph, si se duerme con el celular en modo avión, ¿se controla el IMF? Sí, del teléfono, pero no necesariamente del Wi-Fi. Los problemas de metilación, pregunta a alguien. Bien, hay una manera de verlo, que es un test genético para medir una enzima que se llama... bueno, antes de eso, el nivel de metilación es muy sencillo de medir, se mide con homocisteína. Homocysteine es un marcador ya cada vez más común en las pruebas de laboratorio. Homocisteína, mi laboratorio ha estado casi 30 años, 28 años luchando porque eso se popularice. Y después hay un test ya genético específico para ver si hay una deficiencia del gen MTHFR, MTHFR, conocido como el gen motherfucker también. No lo inventé yo, es verdad. Astrid pregunta si puedo dar marcas. No recomiendo marcas ninguna. Astrid, mira el documental, el webinar precisamente, para que entiendas, porque yo no recomiendo marcas, ni qué sé yo. Cuando yo digo que soy independiente, es genuinamente independiente. Ningún estado, ninguna universidad, ninguna empresa, ningún magnate de nada. Like, I'm free, ¿ok? Entonces, una de las cosas que no hago es recomendar marcas de nada. Aprendan con el webinar a elegirlos por ustedes mismos. Te estoy regalando una caña de pescar. Hay que hacer el trabajo igual.
Mr. Flash dice, ¿qué hacer para que las vitaminas no generen gastritis por la cubierta? No. Entonces, buscar unas vitaminas que no tengan cubierta. Las vitaminas bien hechas no producen nada. Eso es algo que sea, aquí el asunto. Si yo tengo un problema preexistente del estómago, usualmente sobre la base de una gastritis por Helicobacter pylori, hay que resolver el problema del Helicobacter. Y eso no tendría que ser un problema. Carlos pregunta sobre el agua de no sé qué, el agua de mar. El problema es, no se complique en la existencia. Yo, el intento acá es hacerle tomar a los niños un montón de agua, de mar, sea más rápido, sea más piola que eso. Tengo una deficiencia severa que me está teniendo con un nivel de escolaridad bajo, con serios problemas de productividad. Tómense varias cápsulas de magnesio, se acabó el problema. ¿Right? Se acabó el problema. Es muy sencillo. Juan Manuel... Gracias, querido. Se te escribe un papá de 3 luchando contra todo el entorno para mitigar los impactos de la salud en mis hijos. Dice, ¿qué consejos darías para revertir el daño ocasionado? Yo estoy pensando en fundar mi propia comunidad fuera del sistema. Absolutamente es eso. Precisamente, gracias, querido. Yo estoy haciendo esta comunicación que no tiene, que no tiene nada que ver con la línea central de lo que nos interesa a mi laboratorio, porque es muy necesario, pienso yo, y es un tiempo que estoy encantado de invertir en mejorar la vida, no sé, gratis, de los niñitos en la comunidad humana, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, tú dices el daño causado, no está claro qué daño es pero hay hay unas fases del desarrollo, y esto ya son patologías graves, que no es lo que estás diciendo tú, pero hay ciertos momentos del desarrollo del cerebrito de los niños que son críticos, y si ciertos hitos no se cumplen antes de que se cierre cierta ventana, ya eso queda como un impedimento permanente. Esto hemos visto en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, y en parte de otros sitios, en partes carenciadas de Europa, curiosamente también, y de Norteamérica, bien norte-norte, o sea, en Canadá, que ciertas comunidades, sus niños han tenido, por razones económicas y culturales, poco acceso a grasas y proteínas de calidad en la época, en la edad de la formación del cerebro, y eso produce una discapacidad permanente, o sea, no una discapacidad, pero sí una debilidad permanente en la cognición. O sea, ese IQ no se regenera, no se recupera mucho cuando los niñitos han estado seriamente malnutridos en su fase inicial, de la edad formativa. Pero por ahora, métele candela, todo lo que vas a hacer está muy bien. Ya el hecho de salirse del sistema, ya es un eye-opener, ya es diferente ese niño. Ya tiene otra visión del mundo y ya está mucho menos dormido. Dice Adriana. Adriana pregunta algo de... No, Adriana, estamos hablando de TDA, así que vamos a concentrarnos en ello. ¿Qué pasa, Adriana? Tú sabes esto. El problema, se supone en general, lo que pregunta Adriana acerca de la grasa de coco, etcétera, se supone, y la gente cree saber ahora recientemente, por una comunicación de una doctora que trató a su marido, que parecía ser que el Alzheimer nosotros hemos hablado de esto durante años, que es diabetes tipo 4, tipo 3, no sé qué. Pero no es así. Hay un componente energético, la declinación neurológica asociada a la edad, es decir, la declinación cognitiva, pero es uno de los factores. Hay factores tróficos, factores inflamatorios, factores infecciosos, factores tóxicos. O sea, el Alzheimer, el Parkinson, todo eso es muy complejo. Es multifactorial, es lo que quiero decir. En el programa Cognitiva, de hecho, hablamos de todo esto damos un programa específico para evitar el deterioro cognitivo, pero no es tan fácil como tomarse unas cucharadas de aceite de coco y se acabó. Eso ya no tendríamos ese problema. ¿Right? El problema en los niñitos es otra cosa, y hay que estar atentos. Vuelvan a escuchar los padres después esta comunicación, porque son muchos términos. Hay elementos nutricionales críticos. Yo esta comunicación y todas las otras las hago con una intención específica. Y no es casual que ponga unas cosas y no hable de otras, porque tenemos, por mucha experiencia pedagógica de décadas, tenemos sabido que hay que construir la comprensión, que hay cosas de las que no merece la pena hablar de antemano, porque los fundamentals no están. Entonces, primero entendamos que hay que, vuelvan a ver esta comunicación, sacar los disruptores, es decir, crítico,
nutrir apropiadamente, y es un conjunto de medidas genéricas, y después podemos ver las exquisiteces, ¿no? Entonces, esto va a ayudar de inmediato, en el curso de 6 a 18 meses, así dramáticamente, al 80-90% de los casos. Ya como dije, Adriana, la proteína de suero aislada, eso no es comida natural, dije mínimamente procesada. Como expliqué, el caseinato, que es la base de la proteína de suero, es amargo como la hiel, amargo como la traición, ¿ok? Con lo cual hay que agregarle un montón de porquerías para que sea palatable. No coman eso, coman comida de verdad. Dice Mario, cognitiva 101% recomendable, bueno, solo 101%. Dice Mario, 1, el uso de ergoloides en los niños con TDA es efectivo. No. 2, un estilo de vida netamente carnívoro para reducir la inflamación en los niños. No, no, no. Suave con los niños, Mario. Tranquilo, tienen que comer nueces y verduras y todo esto. Hay que dar una... Salvo que tú tengas absolutamente pleno control de todo lo que se lleva a la boca a tu hijo, que no es seguro, o tus pacienticos, que no es posible eso. Estamos en un mundo muy, muy complicado y donde tú limitas, estrechas el espectro alimentario para emular, por ejemplo, lo que hacían mis amigos los esquimales, automáticamente entras en malnutrición en el tiempo, como si hace, por ejemplo, veganismo, porque, por ejemplo, tienes que cocinar cabalmente los alimentos, las carnes y todo eso, porque te puedes pescar una parasitosis brutal, pobre chico, y entonces tú, para evitar la parasitosis, sobrecocinas los alimentos, o los cocinas, con lo cual ya estás estrechando el espectro nutricional que solo se puede adquirir si los alimentos están crudos. Comes hígado crudo, molleja cruda, pulmón crudo, no sé qué, grasa cruda, como hacían los esquimales. Así que no tiene que ser una dieta extrema, ni mucho menos. Y finalmente, ¿qué opinión tengo de una tecnología tal para el electrosmog? No tengo una opinión formada, no lo he medido. Creo que hay mucho más, en este caso, mucho más ruido que nueces. Lo mejor, lo que yo sé que funciona hasta ahora es no estar allí, no estar expuesto a la radiación electromagnética. Cuando digo no sé, es no sé. No estoy diciendo una cosa por otra. No lo he estudiado cabalmente. Cuando yo me refiero a algo con rotunda certeza, porque he hecho un experimento yo o he leído, estoy satisfecho con la literatura publicada al respecto. Ver la pregunta sobre el zinc y el magnesio. El zinc con unos 50 miligramos por día estás de sobra, 25 a 75 miligramos en función de si es un niño chico o un niño grande, un adolescente o preadolescente. Y el magnesio perfectamente medio gramo a 1,5 gramos por noche en función de cuán necesitados estén, ¿no? El selenio está en muchas otras comidas, Sandra, así que, pero fundamentalmente en esa en este caso, Carolina, no estamos hablando de embarazo hoy, así que voy a pasar a tu pregunta. Así, that's how we roll. Estefanía pregunta sobre megavitamina. Míralo, Estefanía. Hay mucho más contenido y conocimiento importante en ese webinar. No vamos a hablar del webinar antes de verlo, así que míralo nomás. Lina pregunta qué es la metilación. Ok, fair enough. La metilación a la que me referí es un proceso muy importante del cuerpo de agregar, aquí vienen las preguntas de YouTube, estamos en vivo en YouTube, agregar un grupo metilo. Metilo es un grupo CH3, un carbono y 3 hidrógenos, un grupo así, que cuando se pega en el ADN permite, Lina y amigos, que se expresen ciertos genes y que no se expresen otros. O sea, la metilación es el proceso de poner grupos metilo en la molécula grande de ADN, se llaman las histonas, es el modo como una bola de estambre en la que se acomoda adentro de tus células material genético, y esto define si se manifiestan unos genes u otros. Por eso es importante que los procesos de metilación sean adecuados, porque si tengo una baja metilación del ADN, porque no tengo suficientes vitaminas del complejo B metiladas y otros asuntos, como la colina misma, tengo una pobre expresión genética. Y a menudo eso se manifiesta como una cognición baja. Dice Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sebastián? Me acuerdo de ti, por supuesto que sí. Tiene 18 años, Sebastián, no tiene TDA. Ok, vamos, Sebastián, vamos a verlo. Lo que estás preguntando, los cognotrópicos son útiles, pero no a expensas de esto primero. Lo fundamental para una cognición. Sebastián es un joven científico independiente, pero aquí el asunto es que hace falta construir a largo plazo. No tiene mucho sentido usar
cognotrópicos del estilo Adderall, Modafinil o otros muchos, o qué sé yo, memantina, etcétera, si no está resuelta la base. La base es el trabajo consistente, todas las tecnologías de focus, ¿te acuerdas? La tecnología de focus es el principio digamos, bueno, la práctica deliberada, que es crítica, date tiempo para eso, tienes 18 años. Y además, bueno, la contribución exclusiva a todo lo que vimos. Si la nutrición es correcta, el cerebro anda cada vez mejor. Gracias, Betty. Gusto. Déjame ver un minutico para las preguntas de YouTube. Dice Karen, ¿es relevante la forma de magnesio y el grado de absorción a nivel intestinal? Puede ser, puede ser. Hay varios elementos ahí. De todas maneras, Karen, gracias por la pregunta. La pregunta misma tuya revela que tú tienes varias informaciones anteriores a esto que estoy haciendo, o no se te había ocurrido tal pregunta. La primera cosa que les quiero decir a todos es, lo que se sabe no se pregunta. Right? Eso es una cosa que decían los babalaos ahí en Cuba. Lo que se sabe no se pregunta. No pierdan tiempo preguntando cosas que ya conocen o creen conocer. Es cierto que hay diferentes, la biodisponibilidad es diferente, pero frente a no tomar nada, o hasta que llegue un momento mejor, tomen el que tengan a mano. Right? El L-treonato es mejor, pero nuevamente no quiero, he evitado deliberadamente ponerme a, viste, cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler para que el grueso de la población que está escuchándonos ahora pueda tomar acción de inmediato. Denle la forma de magnesio que tengan para empezar y después podemos hacerlo mejor. Okay. ¿Cuál sería la forma más biodisponible o tolerable para mi hijo, mi hija o mi persona, ¿no? El niño interior. Bueno, entonces no se preocupen por eso. Empiecen tomando magnesio Nox. Dice otra pregunta, tengo TDA y tengo 18 años, desde niño me diagnosticaron, ¿qué debo hacer antes que nada? Buena pregunta. Importante esto que está diciendo este muchacho. Antes que nada, ¿qué debo hacer? Sigue lo siguiente, sigue exactamente el trillo, el sendero que decimos en esta comunicación. Vuélvela a ver si hace falta una vez por semana, ¿vale? Hasta que te la sepas de memoria. Lo primero es sacar la porquería, en la forma que describimos. Lo segundo, poner los nutrientes. Y lo tercero es estar en la naturaleza. Y lo cuarto, después, ir a tus fortalezas, ¿vale? Trabajar con tus fortalezas. Si eso lo haces consistentemente, vas a ir viendo, tengan paciencia, tengan perseverancia, entre unas pocas semanas, a veces es dramático la mejora, y a veces toma unos meses, pero vas a verlo. Por ejemplo, si el grueso de lo que me falta, si la mayor parte de lo que le pasa a tu cerebro es malnutrición, vas a ver resultados en apenas días o semanas. Si el grueso de lo que le pasa es que está intoxicado por un exceso de mercurio por el pescado o un exceso de pesticidas, entonces vas a ver resultados en meses, y así. Porque toma un tiempo evacuar esto. Pregunta Cristian. Además de las micronutrientes, ¿existe alguna actividad práctica que ayude a mejorar la atención en chicos? Sí, claro, hay muchas de ellas. Como decimos, una cosa muy importante acá es trabajar en la naturaleza. Y esto debe garantizarse varias veces por día. ¿Right? Mínimo una vez por día, pero hay que hacer actividades recreativas o exploratorias o instructivas en la naturaleza. ¿Right? A veces es una cosa tan sencilla como regar las plantas del jardín o salir a pasear al perro. Y esto cuando estás en la naturaleza y perseguir ardillas y coleccionar, qué sé yo, caracolas en la playa o lo que fuere, o simplemente barrer las hojas del parque, ¿right? Ya ayuda muchísimo. Así que las actividades, pero siempre, Cristian, tienen que estar ahí inscritas en tu rutina. ¿Okay? Los adolescentes, pregunta alguien más en YouTube, los adolescentes necesitan la colina, suficiente colina como la de 4 yemas de huevo de grano. 4 yemas de huevo. No amarreteen. La colina es muy importante para los cerebros en general, en particular los niños y adolescentes, pero los ancianos también, las embarazadas también, y los científicos independientes también. Así que métanle candela. 4 huevos, derecho, ningún problema. Sandra pregunta sobre el ácido ascórbico en polvo. Sí, claro, por supuesto, siempre tiene que estar ahí. Yo doy por sentado que es así. Keka, ¿cómo estás? Pregunta, ¿es diferente tomar fosfolípidos o triglicéridos omega 3? No entiendo la pregunta. Simplemente las formulaciones que están a la mano son muy sencillas, son EPA y DHA. EPA/DHA.
EPA/DHA, omega 3. El cloro de las piscinas podría, vi una cosa como esa, el cloro de las piscinas podría afectar, pero usualmente no es tan grave el asunto. Afecta más a la piel y a la, o sea, a la microbiota de las mucosas, pero no tanto internamente, ¿no? Por lo menos en la cognición, que sepamos. No he visto ningún estudio de eso, ni he hecho observaciones al respecto. Juan Pablo pregunta, gracias por no sé qué, gracias a ti, quería preguntarte qué alimentos son ricos en magnesio. Miren, escuchen, esto ya que sabemos, lo importante es saber que el magnesio es importante darlo. De todas maneras, te estoy proponiendo un uso acá, un uso ortomolecular, es decir, para tú comer 500 miligramos de magnesio tienes que comer, qué sé yo, 2 docenas de ostras. En este caso, yo sugiero que lo tomes directamente, como estoy diciendo, como suplemento, para acortar la distancia, porque no tenemos tiempo para perder y es más caro empezar a ir por el lado de los alimentos ricos en magnesio. Por otra parte, para todas estas cuestiones, ustedes pueden sencillamente googlearlo directamente. Por ejemplo, puedo poner acá Magnesium Rich Foods. Y de una, si sabes qué preguntar y estás orientado, porque el magnesio es muy importante, fantástico. ¿Cuáles son alimentos ricos en magnesio? Y de una te salta una lista, derecho. Pero ahora aquí está el problema. ¿Cuáles de estos alimentos son probablemente, tienen pesticidas o tienen no sé qué, o suben el contenido calórico? ¿Cómo hacemos, no? Por ejemplo, el chocolate, chocolate amargo, chocolate de verdad, que no tenga azúcar, que es amargo, chocolate 88-90%, tiene más magnesio, fantástico. Si como todo eso, entonces estoy sobreexcitado. ¿Cómo hago? Las almendras tienen, ok, muy bien. Entonces, empieza a complicarse, ¿entiendes, Juan Pablo? No terminamos más. Toma magnesio con suplementos si tienes este problema y se acabó. Mari Escala dice, soy educadora, el tema me interesa mucho, que bueno, además tengo niños pequeños, mejor aún. ¿Qué ejemplos de desayuno se puede dar para romper los malos hábitos? Sí, lo primero es qué van a comer los padres. O sea, los desayunos que hay que comer son los desayunos. Yo te puedo decir lo que yo hago yo. Yo como directamente huevos con mantequilla, ¿no? Huevos con mantequilla, donde no sobrecocino casi tan como así, ¿no? Semilíquido, una vez que la clara está blanca, ya está cocida, yo me lo como, la yema está líquida, y eso ya da cuenta de un montón de nutrientes que necesito. Yo al revés, trato de no cenar, pero empiezo a comer temprano porque necesito trabajar mucho y hacer muchas cosas con el cerebro, qué sé yo, y aquello que comes por la mañana setea el régimen de funcionamiento del cerebro el resto del día, ¿no? Claro, entonces hay muchas opciones para ello, pues, hay lo que sea, comida o lo que fuera. Lo que no hay que dar es un montón de azúcares y porquerías, porque los cereales con leche, eso te revienta. Eso es lo peor que se puede dar. Si están disfrutando de la comida chatarra, entre comillas, bueno, hay que hacer eso. Hoy se escapa, Mari, de lo que podemos ver acá, para no empezar a hablar de... las conversaciones tienden a deteriorarse rápidamente si no se ponen detalles. Eventualmente puede haber, te sugiero lo siguiente, si tú haces con tu familia te sientes y dices, bueno, vamos a sacar toda la comida chatarra, que es esta lista que está acá. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en la mesa? Yo sugiero que lo pongan en la mesa. Bueno, nos quedan todos los alimentos en la mesa. Es fantástico. ¿Qué recetas podemos hacer con esto? Muy sencillo, vas a ChatGPT y le dices, quiero recetas fáciles, sin complicaciones, para hacer con estos elementos. Y te da una serie de recetas en las cuales puedes, con algunos de ellos, desayunar, ¿no? Muy sencillo. No te olvides, los chinos, por ejemplo, desayunan caldo. Tienen esa sopa de tallarines que tienen verduras, carne, picada chiquitico, ajo, no sé qué, cebolleta, ¿verdad? Y noodles, fideos de arroz. Comen eso, desayunan caldo caliente con todo lo que dije recién. Y ese es el desayuno de ellos. María Virginia dice, se recomienda eliminar los lácteos en quien tiene intolerancia a la caseína, seguro, y a la lactosa, seguro. Francisco dice que le dirías a los nutricionistas respecto al abordaje integral científico. Francisco, ¿cómo estás? Mi hermano, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué habría que decirle? Hay que decirle que la nutrición que hay que hacer es basada en la evidencia antropológica. Está implícito ahí, ¿no? No te olvides que la nutrición ha estado sesgada, la disciplina de la nutrición ha estado sesgada por el asunto de la pérdida de peso y qué sé yo,
en su mayor parte, es la clientela es esa, pero después la nutrición especializada, la nutrición clínica y todo, básicamente es dar los grandes grupos para que el paciente no se depaupere en las condiciones prequirúrgicas, porquirúrgicas o cuando hay problemas de quemaduras, digamos, los diferentes problemas de la nutrición clínica, ¿no? Que es fascinante en sí mismo, son fascinantes en sí mismos. Yo creo que no solo los nutricionistas, Francisco, sino todas las personas que se dedican al ámbito de la salud tienen que parar el mundo y entender que la educación que recibieron es inherentemente deficitaria, porque el programa educativo de los profesionales de la salud, empezando por los médicos, está hecho desde la perspectiva de aprender a prescribir fármacos xenobióticos para calmar síntomas y otra serie de intervenciones que salvan vidas, sin dudas. La medicina convencional es extraordinariamente buena en solucionar problemas agudos. Tengo abdomen agudo, se me rompió el apéndice, me pegué un corte en la safena magna y estoy sangrando por todos lados. Tengo pancreatitis aguda, o de pronto me intoxiqué con petróleo. Bueno, tengo una deshidratación masiva, etc. Quemadura de tercer grado en las piernas. Bueno, en eso la medicina ha probado ser infinitamente mejor que todo lo que hicimos en los últimos 10.000 años. Imagínate que se hacía hace apenas 150 años con una fractura abierta de tibia y peroné. Te caíste de una azotea, prácate, fractura abierta. La medicina ha mejorado muchísimo. Hasta ahí los aplausos, como diría Dani. Ahora, ¿qué cosas tenemos que hacer en la otra parte? Entender que hay que empezar a estudiar desde una perspectiva humana, yo diría, no tanto, digamos, que no estén siguiendo los lineamientos de la industria farmacéutica, básicamente, sino pensando primero en el bienestar de los pacientes y la vida de los pacientes. Eso es empezar a estudiar una nutrición basada en la evidencia antropológica más reciente. Juan pregunta sobre el argumento de ingerir los nutrientes. Muy sencillo, las vitaminas del complejo B son hidrosolubles, las puedes tomar cuando quieras. Las otras vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, que yo estoy asumiendo, quizás erróneamente, que todo el mundo acá conoce que la vitamina D es crítica para la salud física y mental de nuestros hijos y los adultos también, la salud inmunitaria. Y ese tipo de vitaminas, la vitamina A, la vitamina E, la K, etcétera, se comen con comida con grasa, ¿no? Es la única manera. Dice Alejandro, en contextos de alto estrés oxidativo, sería aconsejable junto a los omegas, un antioxidante como picnogenol o ácido lipoico R. Sí, aquí, gracias a ti, querido. Puede ser, pero fíjate que yo entiendo de dónde viene tu pregunta. En este caso, estamos complicando la cuestión. Ya la familia que está estresada porque sus hijos o uno de ellos tiene problemas severos de atención y hiperactividad, y de pronto tengo que empezar a buscar cosas raras que se llaman rarísimo, como es ácido alfa-lipoico. Bueno, se complica la cosa. Yo diría eso, hay un momento para esto. Ya podemos hilar más fino. Oh, by the way, mi comunicación supone que todo el mundo entiende acá de alguna manera, o que eventualmente llegará a la comprensión de que hay que poner todos los antioxidantes necesarios, que están ahí, están descritos, ¿no? Muchos de ellos en el propio complejo B. Así que eso resolvería la cuestión. Sin embargo, debo decir que es tan importante lo que hay que sacar como lo que hay que poner. Y si las familias todas presentes en esta comunicación, hay apenas 200 participantes hoy, pero supongo que son 200 familias, que no es poca cosa, ¿no? Es la mitad de lo que normalmente tenemos, pero no está mal. Si las 203 familias presentes ahora se dan cuenta de que tienen que no tomar nunca más aceites poliinsaturados tipo de maíz, soya, girasol, canola, etc., ni cosas que la contengan, la salud da un vuelco dramático en el curso de unas pocas semanas, ¿right? Y ni hablar de meses o años. Así que ya esto baja muchísimo el estrés oxidativo y el hecho de que, por ejemplo, cuando tú tienes una alimentación rica en carbohidratos finos, el azúcar por las nubes con todos los problemas que tienen, los niños se vuelven locos con el azúcar. Imposible que presten atención y no paren de vibrar con petardos. También están en déficits de todas las vitaminas del complejo B implicadas en el metabolismo de los carbohidratos. Por lo cual, tú bajas el azúcar, sacas esta toxina, estos disruptores neurológicos que son, dijimos, son los azúcares, los azúcares refinados, básicamente baja la oxidación también, porque bajan las transacciones oxidativas. Así que de eso ya se va ocupando el propio programa. Adriana pregunta sobre
componentes potencialmente peligrosos, disruptivos en las formulaciones vitamínicas. Si la formulación vitamínica que tienes tiene eso, no es la que estás buscando. No hay nada que buscar. O sea, como vas a ver cuando veas megavitaminas, recuerda, Adriana, pon megavitaminas, Ernesto Prieto Gratacosa en YouTube, lo que te va a pasar ahí es que vas a entender que las cantidades de los nutrientes son tan grandes que es mucho más fácil para el productor de estas ponerlas en una cápsula sin excipientes, colorantes, nada. Entonces tienes una cápsula de gelatina transparente, inocua, y 200 miligramos o 1000 miligramos de vitaminas, así que ningún problema, no vas a tener problemas con eso. ¿Qué tal, Neumide? ¿Cómo andas? Dice, tengo una dosis de ácido glutámico y glutamato monosódico. No actúan de la misma manera. Igual esto es otra cosa, ¿eh? Esto tiene que ver, por eso los cognotrópicos no son para hoy. Esto no es, la conversación de hoy es para la TDA. Y quien tiene un cerebro equilibrado puede hacer cognotrópicos, puede hacer otro tipo de cosas que son boosters, pero esa no es la circunstancia de los niñitos. Y sí, el glutamato monosódico no es bueno. Y no es lo mismo que el ácido glutámico, solo. Esther dice, tengo un hijo diagnosticado con TDA. ¿Hay algún factor que afecte más concretamente al niño inatento que el hiperactivo? Sí, eso es todo lo mismo. No importa demasiado. Aquí no te preocupes, Esther, por hilar tan fino. Hagan el programa tal y como se lo he descrito. Saquen los disruptores, pongan los nutrientes, ejerciten la naturaleza y trabajen sobre las fortalezas de la persona. ¿Vale? Si ustedes hacen eso, muchas cosas van a avanzar. Yo les dije al inicio, es deliberadamente genérico lo que estamos diciendo, pues precisamente queremos mejorar, ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Escondidas en estas declaraciones generales están muchos detalles, que si ustedes siguen esta simple regla, como hacían nuestros antepasados recientes, tatarabuelo, bisabuelo, de inmediato van a mejorar. A la pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si hay que dar un descanso a la suplementación con megavitaminas. Yo no encuentro ninguna razón para ello, siempre y cuando, de acuerdo con lo que hemos estudiado juntos, el megavitamínico sea libre de excipientes, no hay ninguna razón para parar nunca de suplementarse. María dice que influencia piensa que tienen las vacunas que se aplican a los niños de bebés. Se puede considerar como factores disruptivos sin lugar a dudas. Está muy complicada esa cuestión. De hecho, personas que han dedicado una vida entera, una carrera entera a estudiar estas cuestiones y a defender en la corte a las familias lastimadas por esto, por ejemplo, Robert Kennedy Jr., a la sazón ahora digamos, candidato presidencial en estas elecciones, tiene 40 años de experiencia como abogado justamente de estas cuestiones, abogado ambientalista, y sin lugar a dudas ha habido muchas lesiones, muchas vacunas que ya no están. La triple, por ejemplo, en su momento se prohibió en Estados Unidos porque producía claramente problemas, incluyendo muertes, y después se hizo un rollout masivo y se dieron más de 30 millones de dosis en África. Es muy complicado, claramente ha habido problemas con eso, claramente. O sea, yo diría que, como dije la otra vez, la vacunación sea concienzuda en el sentido de que sea cuando hay suficiente edad madurativa, no de inmediato. Primero, además, garantizando que ese niñito esté en un buen momento y que tenga cantidades suficientes de vitamina C, de vitamina D, de vitamina K, o sea, que tenga muy buena nutrición, que no tenga disbiosis en el momento, que no venga de hace 3 o 4 semanas tuvo un catarro que tratamos con antibióticos, otitis media y ahora lo voy a vacunar. Es un problema. Y además en fila, no todas juntas, que son una injuria al sistema inmune. Perla dice realizar quelaciones en los niños. Perla, eso es una declaración, no es una pregunta. Voy a interpretar, cosa que rara vez hago, que está preguntando si es seguro. Yo te diría que no, salvo que tu médico te mande, que tenga la quelación, para el que no sabe. Terapia de quelación es una terapia endovenosa con agentes que secuestran metales pesados, con EDTA sódico, hay otros. Nosotros tenemos experiencia con ello. Yo te diría que esto tiene que hacerlo de la mano del pediatra si hay una intoxicación aguda por plomo, mercurio, aluminio, etc. Aura dice, ¿se podría decir que la dieta cetogénica es un buen camino para el TDAH? No es eso lo que estamos hablando, ese no es el enfoque. Cuando yo planteo semánticamente que quiero una dieta cetogénica, lo que estoy queriendo decir es que quiero una dieta que produzca la más baja glucemia posible y un nivel apreciable de cetonas en sangre. No me da tiempo hoy a hablar de eso, porque está pobremente formulado, así como dije recién. Vuelve a lo que dijimos, en realidad hay que comer todas las comidas naturales. Los niñitos necesitan una alimentación en Occidente, para lo que es seguro decir acá,
sin conocer para nada el caso, es mejor una alimentación más ancha, menos restrictiva. O sea, las verduras y ciertas frutas son útiles en ciertos momentos del año, siempre y cuando sean orgánicas, siempre y cuando sean una fracción menor de la dieta para los niños. Verónica, ¿qué tal? Pregunta, ¿desde qué edad se puede suplementar a los niños? Desde el inicio mismo. Lo mejor, si están lactando, es suplementar a la madre, pero ningún problema con esto. Luz María dice, diagnosticaron a mi hijo después de la vacunación, COVID con déficit, tiene 7 años, ¿cómo lo desintoxicó? Por eso, Luz María, mira 3 veces como mínimo hasta que ya te sea familiar, porque la primera vez que lo ves se te van muchos detalles, estudia el webinar Megavitaminas, lee los blogs, inicia Luz María una cultura de una medicina basada en la evidencia objetiva, y de a poco vas a ir comprendiendo estas cuestiones. Lo que tienes que hacer, en particular, si la cuestión de las vacunas, te aconsejo que leas nuestro libro Inmune. Es un libro que vale el precio de una taza de té, se compra en Hotmart, lo ves en mi página web directamente. Puedes llegar por Instagram o por página web. Inmune te enseña cómo resolver los problemas post-vacunatorios de COVID, que no los tratamos acá. Gracias a ti, Sebastián. Dice María Carolina, acá llame 54, tengo ADH, qué ventana de posibilidades hables. Gracias. Escucha, sí, te vamos a mandar el mail para escuchar nuevamente. Todos los que se suscribieron nos vamos a mandar por correo esta comunicación. Es importante, María Carolina, que consideres ingresar al programa Cognitiva. Esto es una cuestión porque aún si logro correrme un poquitico para no tener déficit de atención ya del adulto, básicamente 1 de cada 10 adultos, por si estás a 6 años o 4 años como yo, de entrar en el grupo, yo en 4 años más tengo 60, con lo cual vamos a entrar en el grupo de las personas de las cuales 1 de cada 10 ya tiene Alzheimer. ¿Okay? Es tremendo eso. 1 de cada 10 adultos en Estados Unidos ya tiene Alzheimer, mayores de 60. Con lo cual, entonces, cognitiva es fundamental y cognitiva se resuelve así, los problemas atencionales, porque de inmediato, todas las cosas que hay que hacer en el programa, de inmediato mejoran la cognición, la atención, la capacidad de enfoque, la memoria operativa, todo esto. Así que, María Carolina, te esperamos en cognitiva, que es muy accesible. No sé quién te dijo que soy doctor, dice alguien ahí. Hola, doctor, yo no soy doctor, yo soy apenas me dejan entrar en mi propio laboratorio. Yo soy apenas investigador y completamente autodidacta. La pregunta de esta persona es sobre sacar la vesícula. No es ningún problema. La vesícula, en latín se dice vesicafelia, es como vesícula, quiere decir saquito. El hígado segrega continuamente un detergente, un jabón orgánico llamado bilis. Eso es para poder hacer que las grasas se conviertan en muchas bolitas y absorberlas. Si no entran grandes moléculas de grasa, no atraviesan la pared intestinal. Es muy sencillo, lo que haces para comer grasas, si no tienes vesícula, es comer las grasas que vayas a comer a lo largo de muchos poquitos de todo el día. Porque el hígado sigue segregando bilis, solo que ya no lo acumula la vesícula, el saquito, vesicafelia, ¿no? Ya no se acumula para inyectarlos de golpe cuando comes una comida grande, rica en grasa. Así que come muchos poquitos, la grasa lo tomas a lo largo del día, en cucharaditas, digamos, y eventualmente el hígado va a poder hacer su secreción normal. Así que es eso, muchos poquitos. Jennifer es su hijo de 7 años con autismo. Ya me cuenta lo que está haciendo, omega 3, suplementación con D, está muy bien. Sí, el magnesio es lo mismo. Magnesio a la noche con una cápsula de 250 miligramos es suficiente. El problema de esto es que hay que hacerle... Los niños con autismo, en mi experiencia, ya mayores de 6, 7 años, toman todo lo que les das y tienen perfecta deglución, salvo que haya problemas específicos, ya motores o autonómicos, o disautonómicos, pueden tomar cualquier cosita. Sería sensato, por supuesto, una suplementación con la capsulita más chiquita posible. Para Dorani, la pregunta que estás haciendo para los niñitos de 1 año en adelante es, si ya se lo destetaste, es comer comidas de verdad, comer comidas reales, densas, right? Y esto implica grasa, hígado, huevo, lo que te dije. Por ejemplo, la manera de mantener el tenor alimentario de los niños, y si le vas a dar lo que coman, a menudo es un puré de malanga, lo que sea, o de zanahoria, puré de verduras, lo que no le dan a los niños, ¿no? O picadillito de qué sé yo, si ya le das estas cosas pesadas, es muy fácil. Puedes mezclar una yema de huevo con el puré y se puede comer de esa manera. No sé quién pregunta de la leche, ya dijimos.
María del Carmen es abuela de una niña con este problema. Hay muy pocas cosas orgánicas, como alimentos fermentados, con Ritalina. Está perfecto, no dejes nada que te mande el médico. Ritalin o Ritalina, digamos, pues, si ustedes decidieron en conjunto con el pediatra y la familia dar estas drogas, hay que entender que, bueno, probablemente han constatado que era necesario. Así. Yo estoy rotundamente en contra de ese tipo de medicaciones en los niños, pero esa es mi opinión. Yo no soy médico, soy científico, tengo casi 40 años de experiencia en este métier, y también tengo el beneficio de que yo sé que hay otras cosas que funcionan. Con lo cual, pero para un médico clínico, un psiquiatra, un pediatra que no tiene otra opción, que no tiene otro conocimiento de medicina biológica, lo único que puede prescribir es lo que sabe que existe en el vademecum. Pero recuerden esto, las medicaciones tratan los síntomas, no las causas profundas reales de las patologías. Con lo cual seguimos sin desarrollar, sin solucionar la causa. Vuelve a mirar María del Carmen todo esto, y cuando se vaya a integrar toda esta información, el polvo se va asentando y empiezan a quedar allí. Una vez que cae la neblina de la comunicación, dice, wait a minute, pero la clave acá es si limpiamos la alimentación, y después si ponemos los suplementos y el aire libre, no sé qué, la naturaleza, con el sol, la luz, ok, digamos, enfatizar las tareas en que mi hija o hijo le va bien, para subir la autoestima y la sociabilidad. Ok, esto es posible, ¿no? También que vas, en la medida en que puedas empezar a regenerar ese cerebro, a nutrirlo, desintoxicar, nutrir y estimular, va a no ser necesaria la medicación. Así de sencillo. Nélida dice, ¿vacunar o no? Nélida, no es tan simple la cuestión. Las vacunaciones bien hechas, las inmunizaciones bien hechas han sido algunas de las estrategias más efectivas y seguras y baratas de la historia de la medicina. Por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, el Bacillus calmette-guerin, ¿no? La vacuna contra la polio, mielitis, muy importante. La vacuna contra la viruela, ¿right? Smallpox. Estas tres que estoy mencionando cambiaron la historia de la humanidad directamente. Yo creo que hay algo importante para entender, y hay que sentarse a saber más. Yo no te puedo responder así, blanco y negro, como preguntaste. Tu pregunta denota un simplismo que no es correcto en la medicina. Entonces, hay que verlo más de a poquito. Como dije antes, revisa esta comunicación. Si tu pregunta fue hecha antes de que yo hablara de las vacunas, dice Marilena, si la caseína, independientemente de que se sea intolerante a la lactosa o no, al igual que el gluten, dañaría el revestimiento del intestino. Eso, para algunas personas no. Yo puedo vivir directamente tomando leche, yogur, qué sé yo, de hecho lo hago, cero problema. En mi caso no pasa nada. Y tampoco yo noté nunca que tuviera problemas con el gluten y qué sé yo, sin embargo, he visto mucha gente que se va complicando. En Europa, por ejemplo, cuando vamos, comemos toda clase de cosas ricas que tienen los europeos, cosas ricas, digamos, sensatas, nunca un síntoma de nada, puedes comer pan y qué sé yo, porque las prácticas agriculturales en América del Norte y del Sur son fatales. Así que quizás no es tanto el gluten como los otros agregados. Tengo unas preguntas, un minuto de YouTube. ¿Qué tal, Monserrat? Dice, si la anemia y la malnutrición infantil podrían ser interpretadas diagnósticamente como falta de atención. Absolutamente, pasa mucho. Pasa mucho. Silvana pregunta si la colina en suplemento es recomendado. Claro, lo que dije justamente, colina, como bitartrato de colina, como citicolina, es recomendado. Pero tiene que tener B5 además. Si no, no se puede convertir bien en acetilcolina. ¿Okay? Y con respecto a los jugos y qué sé yo, ya dije, el problema es que la única manera en que un jugo de verdura es recomendable es si es así certificadamente orgánico, ¿right? Y no tiene huevos de bichos y que hay que hacerlo muy bien todo esto. En caso de metales, el EDTA sería el tratamiento, sí. Si hay intoxicación demostrada en metales pesados, hay que hacer un tratamiento con el EDTA de sodio u otros agentes quelantes muy bien descritos en la literatura. Pilar pregunta si las proteínas de polvo. Yo sí, hay que comer comida de verdad, Pilar, no polvos proteicos, en mi opinión. Curiosamente, para comunidades muy carenciadas, en algunos casos muy difíciles, o trastornos concretos individuales, la persona no puede comer tal cosa o no puede absorber tal otra cosa, los concentrados proteicos pueden ser útiles, o sea que never say never. Sadi, ¿qué tal, Sadi? ¿Cómo estás? Pregunta sobre el dióxido de silicio que está en los vitamínicos. Sí, puede ser. Hay que sacarlo. Los que yo mismo cuando hago mis cosas para mí tienen cero de nada.
tiene solo las vitaminas y la cápsula. Frank dice que tan importante es consumir carne de pastura, ya que la común tiene mucho omega 6. La que dijimos, el perfil de omega 6 de hace 400, 500 años de los humanos, por lo que sea calculado ahora la dieta que teníamos, o hace 5.000, 6.000, 10.000 años, era de 1 a 1. Es decir, la proporción de omega 3 omega 6 era 1 a 1 o 2 a 1. Ahora está en 18 a 1, 23 a 1. Es una locura. Así que mientras menos podamos consumir o menos consumamos de B6, mejor. Perla pregunta sobre el trastorno del sueño. Es interesante. Una de las cosas que mejora justamente el trastorno del sueño de los niñitos es el magnesio que dijimos a la noche, los baños con sales de Epsom y toda la estrategia de bajar las luces cuando cae la noche, o cae la tarde, cuando cae la noche ya bajar todas las luces, solamente unas poquitas luces cálidas puntuales. Hay estrategias de luz roja para eso. Y ya empezar a dar señales, Perla, de que ya se terminó el día y apagar todos los aparatos, apagar los wifi y todo eso para que se vaya deslizando suavemente en el sueño de esa personita. Agostina, sí, le vamos a mandar esta comunicación por correo. Ok, bueno, mi gente, creo que ya creo que respondimos casi todo, las cosas que eran digamos, conectadas con lo que estamos viendo acá. Julia, la proporción, esto es una pregunta, la proporción de colina a B5 es más o menos de 10 a 1, o sea, por cada gramo de colina, 100 miligramos de pantotenato, ¿okay? Ácido pantoténico, es de proporción de 10 a 1. Ok, mis amigos, vamos a meterle, let's wrap this up, son las 1:44, 3:44, así que llevamos 1 hora y 45. Está bien, ya creo que es suficiente. Como primera comunicación, yo creo que es sólida, es útil. Me tuve que morder la lengua en el medio porque hay muchas cosas que sé que son relevantes, que no alcanzábamos a articular, pero eventualmente va a salir esto, vamos a ir dando la forma de un sistema congruente. Cuando tengan dudas, vuelvan atrás, vuelvan a ver estas comunicaciones y sigan las ramificaciones y los senderitos intelectuales que les hemos ido dando para ir configurando una comprensión. Y recuerden que es tan sencillo como sacar los disruptores, nutrir y estimular. Right? Bueno, nos vamos viendo. Muchísimas gracias por la atención y pásenle esto a alguien que lo necesite. Acuérdense que siempre hacer el bien redunda en beneficio de todos. Nos vemos.